Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta 18ª transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera etapa, que lleva por título Encontrarnos para discernir. El día de hoy reflexionaremos sobre los desafíos de los maestros y maestras frente a este cambio de época y al pacto educativo global. Estamos ya muy cerca del Día del Maestro. Sabemos, por supuesto, que la pandemia los ha puesto, ¿verdad?, en juego y que han respondido a su vocación, a las dificultades tan grandes en las que nos ha metido esta pandemia y, por supuesto, han manifestado su generosidad y grandeza. Desde aquí, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. El documento de los obispos de México, Educar para una nueva sociedad, afirma que educar se trata de ayudar a encontrar la razón de ser de la propia persona, el sentido de la vida y la integración en una sociedad con sentido fraterno y justo, con ideales para la superación de cada uno y de la sociedad humana en su conjunto. Esto lo dice en el numeral 54. Para este gran tema, de enorme trascendencia para la educación, hemos invitado a su excelencia Monseñor Óscar Tamés Villarreal. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Me voy a permitir leer algunos datos de su currículum. Monseñor Óscar nació el 4 de septiembre de 1973. Es licenciado en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense. Es maestro en bioética por parte de la Academia Alfonsiana en Roma, grande institución. Ingresó al Seminario Menor de Monterrey en 1993, es decir, a sus 20 años. Acabó sus estudios teológicos en el año 2003. El 15 de agosto de 2003 fue ordenado sacerdote por el cardenal José Francisco Robles Ortega. El señor Óscar tiene una amplia experiencia pastoral, desempeñándose como vicario parroquial de Santa Lucía en Monterrey del 2003 al 2006, abogado para las causas matrimoniales de 2003 al 2008, vicario parroquial en la parroquia de San Juan Bautista de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, de 2008 a 2010. Es maestro de moral fundamental, moral social y ética aplicada en el Seminario de Monterrey y en el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey también. Fue coordinador diocesano de la Pastoral Vocacional del 2010 al 2016 y en este mismo periodo coordinador de los promotores vocacionales de la provincia eclesiástica de Monterrey, 8 diócesis. Fue vicario adscrito a la Basílica de Guadalupe del 2010 al 2014, coordinador de la Comisión de Paternidad Responsable y Defensa de la Vida del 2011 al 2014. Y a partir de mayo de 2013 fue miembro del Consejo Nacional de Pastoral Vocacional, siendo además su secretario ejecutivo nacional de la misma dimensión hasta mayo de 2017. Ha sido secretario canciller de la Curia Arzobispal, notario para las causas de las dispensas de los compromisos sacerdotales, notario para las investigaciones previas y notario para causas administrativas. El 13 de octubre de 2016 fue nombrado por el Santo Padre Francisco obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. El 11 de enero de 2017 fue ordenado obispo por manos de su excelencia Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. Señor Óscar, qué gusto tenerlo esta noche aquí con nosotros. Gracias por su entusiasmo
en esta pastoral. También hay que decir que el señor arzobispo lo ha puesto ahí como delegado para acompañar la pastoral educativa y de cultura de la arquidiócesis. Gracias, señor Oscar, bienvenido. Muchas gracias, padre Eduardo. Un gusto poder estar con ustedes y en esta noche. Muchísimas gracias. Señor Oscar, el tema, los maestros, las maestras, es un tema fundamental. El maestro dentro de la vida escolar, podríamos decir que es el gran protagonista de la educación. Pero hoy, frente al cambio de época, frente al Pacto Educativo Global, el Santo Padre Francisco nos dijo, tenemos que reentender toda la educación y tenemos que ver los nuevos contextos civilizatorios, culturales de la educación. ¿Qué le parece si empezamos con este tema? Lo escuchamos con gusto. Adelante. Muchas gracias, padre Eduardo. Pues sí, es un gran desafío, es un gran reto. Quisiese partir tomando lo que comentabas del Santo Padre. Educar hoy es acompañar a la persona. Y no solo es transmitirle un conocimiento, sino es llevarla a encontrarse con la verdad y con el ejercicio precisamente de la libertad. Sí, eso es educar, es acompañar. Pero educar hoy y acompañar a las personas, pues pone a los maestros en grandes retos. ¿Por qué? Pues porque está en un cambio de época, pero además también lo que estamos viviendo a nivel mundial, que es precisamente la pandemia del COVID-19. Y entonces, pues es un desafío más. Esto de entrada, todo lo que implicó para los maestros, para los alumnos y para los papás, como, pues ahora sí, en días, en semanas, en un tiempo muy corto, pues prepararnos, ¿verdad? A utilizar recursos pedagógicos nuevos, ahora sí, la electrónica, los portales, las plataformas digitales para poder hacernos presente. Pero ¿cómo educar en un cambio de época? ¿Sí? Donde todo está cambiando constantemente. Este cambio de época se manifiesta sobre todo en la cultura, donde cambian los valores, donde la concepción de la misma persona está cambiando constantemente. La cuestión cultural, el fenómeno de migración, el fenómeno de constante movimiento, pues hace que todo esto sea mucho más difícil y más retador para los maestros, para los profesores, a la hora de acompañar, a la hora de cómo llevar a una persona al encuentro con la verdad, a cómo llevar a una persona al encuentro con la libertad, los desafíos que nos pone también el avance de la ciencia y de la técnica, ¿sí? que hace más difícil comprender al hombre, que el hombre se cuestiona mucho más, ¿sí? Y pues muchas veces se queda en un subjetivismo, en mi verdad, ¿sí? En una verdad muy relativa, y pues también ahí aparece en ese relativismo, pues ese deseo, dirían los obispos, en el documento de los educar para una nueva sociedad, pues como en ese subjetivismo y en ese relativismo, muchas veces hay un deseo de que la persona quiere quedarse solamente en sus antojos y en sus deseos. Y entonces, pues ahora sí, mi concepción de libertad, mi concepción de verdad, o una verdad que voy relatándola yo mismo, una verdad muy subjetiva, y que esto hace entonces que el maestro tenga desafíos mucho más grandes. Creo que educar hoy es una urgencia, ¿sí? Es un gran desafío, es un gran reto, y que esto implica, pues, para los maestros, un tema muy actual. Señor Oscar utilizó, me encanta esta cuestión, el verbo acompañar. No se trata solamente de dar información, no se trata solamente de poner tareas, no se trata solamente de cumplir normas, reglamentos, horarios, estructuras funcionales, sino que se trata de acompañar al educando para que sea capaz de ejercer un juicio de verdad.
Y esta cuestión, esta adecuación entre lo que yo pienso y lo que es un reto muy grande que no solamente se debe de dar en la escuela, sino que se debe de dar también en la familia, por supuesto, pero también en la sociedad. El niño necesita ser educado y necesita ayudarle para decir, a ver, no solamente se trata de lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, que es la parte subjetiva, como usted lo señala muy bien, los antojos, la parte de lo que yo voy encontrando, sino que se trata también de encontrarse con la realidad y con la realidad profunda de lo que las cosas son y también de los fines de las cosas, de las instituciones, del trabajo, etcétera. Usted estudió moral, estuvo allá, este tema del relativismo, sé que es una de sus áreas más fuertes, pero platíquenos más de este relativismo porque tiene grandes consecuencias con la vida, tiene grandes consecuencias en el sistema económico, tiene grandes consecuencias en la democracia. No podemos vivir en la autorreferencialidad, dice el Papa, en la conciencia aislada, sino que tenemos que estar en este constante diálogo con la sociedad y el Pacto Educativo Global a eso nos lleva. Vamos construyendo nuestra lectura de la realidad, vamos proponiendo, haciendo caminos. Lo escuchamos. Hoy urge esta capacidad precisamente de escucharnos, ese es un gran reto, escuchar a los maestros, escuchar al educando y confrontarnos en el buen sentido de la palabra con la realidad y confrontarnos con la verdad, pero sobre todo en esa capacidad de escucha. ¿Por qué? Porque cuando el reto, el desafío y el problema más grave es cuando la persona se queda, como bien decías, Padre Eduardo, pues en ese subjetivismo, porque entonces hace que todo se quede solamente en aquello que yo quiero, en aquello que yo creo, y esto hace que muchas veces, lo vivimos en la sociedad actual, pues se confunda el valor con la forma. Y esto tiene grandes atrocidades en la misma persona, se denigra a la persona, se le resta el valor a la misma persona, y luego los alcances, si hablamos en la economía, cuando ponemos el interés por encima de la persona, pues conocemos las consecuencias. Si hablamos en el mundo de la bioética, ¿sí? Si ponemos al interés, ¿sí?, de la técnica y de la ciencia por encima de la persona, pues literalmente instrumentalizar a la persona, cosificar a la persona, los desastres son, sí, Enormes. enormes. Y pues lo mismo podríamos hablar en el sentido de la educación. ¿Sí? Si la subjetivizamos y no ponemos a la persona como centro, ese es el reto precisamente que tienen los maestros, el acompañar al educando, caminar junto con. ¿Sí? Me llama mucho la atención como en Fratelli Tutti, el Papa habla de la instrumentalización política, habla de la instrumentalización económica y habla de la instrumentalización en general, advirtiendo que cuando no vemos precisamente la fraternidad es esto, ver al hermano como hermano, no verlo para mis intereses, para mis proyectos, para mis puntos, mi vanidad, etcétera. Hoy me parece que este tema de la instrumentalización que usted señala es muy importante y se da en todos los ambientes. Me parece que apreciar a la persona y verme a mí en servicio a ella, no a ella en servicio a mí, esa es el punto más importante. Qué importante es cuando el maestro reconoce al alumno, ve sus procesos, ve sus esfuerzos, lo entiende, lo comprende, no solamente está tratando de cumplir ahí que su evaluación, que su puntaje, que trabajar menos, ¿no? Sino que está en esa dinámica de donación y generosidad. Señor Oscar, los padres de familia, los maestros, los directivos, la sociedad, el Papa dice, hoy esta tarea de la educación requiere a toda la aldea global, no solamente de un país, sino de toda la humanidad. Tenemos que cambiar. Lo escuchamos con relación a esta cuestión
educación, padres de familia, educación, maestros, educación de estos niños, adolescentes y jóvenes. Adelante. Yo quisiera resaltar primero el papel esencial, primordial y que no es postergable que ocupan, que le compete a los papás, papá y a mamá, a papá, en la educación de los hijos. Ellos son los primeros responsables. Hay que recordar que en la casa, en el hogar, en la familia, ¿sí? En el regazo de papá, en el regazo de mamá, es donde encontramos, ¿sí? Los primeros, es la primera escuela, ¿sí? Los primeros valores, ¿sí? Esa labor en la educación de papá y de mamá es irreemplazable, no es delegable. Entonces, creo que precisamente los primeros responsables, la primera escuela, son papá y mamá. Y allí quisiera también resaltar cómo en esta delicadísima y que no es delegable esta responsabilidad, pues obvio, papá y mamá mamá va caminando con el hijo, papá va caminando con el hijo, pues durante todo el tiempo. Sí, y hay que recordar lo que decíamos ahorita, ¿verdad? La educación no es solo transmitir un conocimiento, es acompañar, es caminar con. Por eso creo que la primera tarea insustituible es precisamente de los papás. Pero es verdad que también en la educación, ¿sí? Los maestros ocupan una figura central. Y si comparamos en tiempos, pues obvio, el niño, ¿sí? La niña, la preadolescente, el adolescente, el joven, pues muchas veces pasa más tiempo con el maestro que con los mismos papás, ¿verdad? Y ahí entonces creo que en este acompañar, en esta delicadísima tarea de educar, en esta figura central que tienen los maestros, creo que hay dos labores o dos puntos muy importantes. Uno, la autoridad que tiene un maestro. ¿Sí? Y yo quisiera destacar que el buen maestro tiene autoridad moral. ¿Por qué? Porque no solo te enseña a multiplicar, no solo te enseña a restar, o no solo te da una clase de matemáticas, de física, de química o de historia. ¿Sí? El maestro te acompaña y te prepara para encontrarte con la verdad. Te da los elementos para que puedas ejercer el don más grande después de la vida que tenemos, que es el de la libertad. Y entonces, en ese sentido, la figura, ahora sí, el papel central que juegan los maestros, ¿sí? En la educación, y es un trabajo en equipo. No puede ir el maestro por un lado y los papás por el otro, sino es un trabajo en equipo. Entonces, quisiera destacar esta autoridad moral que los maestros tienen y requieren precisamente como figuras centrales de la educación. Y otro elemento precisamente en esta figura central de los maestros, pues sobre todo la responsabilidad para ayudar al educando a ejercer el don de la libertad. Y volvemos, qué delicado y qué trascendente, qué retador es pues ejercer la libertad en un mundo de subjetivismo. Qué difícil es ejercer la libertad en un mundo que está cambiando constantemente, que se está moviendo. Entonces, pues ahí vemos lo retador que es, lo importante que es la figura del maestro y al mismo tiempo lo que implica la capacidad que el maestro tiene de estarse formando constantemente para poder ejercer esta función. Por eso déjeme platicarle una anécdota, no me aguanto, disculpe que lo interrumpa, pero cuando daba clases, una alumna de una universidad siempre me levantaba la mano y me decía, padre, es que sabe que todo es desde el color del cristal con que se mira. Y entonces yo la primera vez me quedé pensando, la segunda vez ya empecé a decirle, bueno, sí, o sea, la subjetividad es propia del ser humano, pero tenemos capacidad de llegar al objetivo. Entonces, siempre me decía, pues no le entiendo mucho. Y entonces, algún día que hablábamos de la diferencia entre verdad y realidad,
ella me decía, bueno, por ejemplo, el refrigerador de mi casa no está ahí. Solamente cuando yo voy a la cocina y lo abro, aparece ahí. Entonces yo le decía, ¿qué tienen estos chicos? Estas nuevas generaciones verdaderamente necesitan ser acompañadas porque están por una cultura de lo imagen, de la imagen, de lo subjetivo. Me acuerdo que sus compañeros voltearon a verla como diciendo, ¿qué dice? ¿Cómo es posible? Y yo le decía, oye, ¿por qué no vas con la Comisión Federal de Electricidad y les reclamas? Porque el refrigerador utiliza energía las 24 horas del día. Y tú crees que nada más es un ratito cuando tú vas y lo abres. Me sorprende muchísimo cómo los chicos hoy necesitan trabajar este concepto de la realidad, porque la realidad virtual les ha desconfigurado. Otro ejemplo muy simpático, pues me encargaron a mi sobrino pequeño, ¿verdad? Y bueno, pues entré a desayunar con él ahí a un restaurante y me decía, yo quiero ese juguete. Y le decía, no, yo no tengo dinero como tu papá. Y me decía, no, pues ahí está el cajero. Ve ahí y te da dinero. Y entonces yo le decía, su contexto de realidad es ese. O sea, no entiende lo que está detrás de la máquina, el trabajo, el esfuerzo, nada. O sea, hoy necesitamos, y creo que por eso Aparecida y el Papa Benedicto, Papa Emérito Benedicto, cuando inicia la reunión de Aparecida, entra con esta cuestión y esta pregunta, ¿qué es la realidad? Y dice, la realidad es un espacio teológico. A través de la realidad podemos ir entendiendo y entendiéndonos. Me gusta mucho lo que usted decía. Ahorita no es una cuestión solamente de enseñar matemáticas, biología, geografía, historia, no. El maestro le enseña al alumno a ser persona, con su actuar, con su trabajo, con su disposición, con su entrega, con su inteligencia, con su capacidad de amar. Antes que nada, les enseña a ser personas, como usted muy bien lo señaló, libres. Pero ya nos desviamos del tema. Estamos hablando de la relación padres, maestros, etcétera, que tiene mucho que ver. Pero ahí adelante. quisiera resaltar, fíjate, eso es importante. El maestro enseña al alumno a ser persona. Papá, mamá, padres, madres acompañan al hijo durante toda la vida. La educación es eso, es ese acompañamiento. Y tenemos que decir, ¿sí?, que de ser la figura central, el maestro, y de la figura principal, los papás, ¿sí?, tenemos que decir que ambos son formadores admirables y la educación es gradual, ¿sí? Va de poquito en poquito, va de menos a más, ¿sí? Pero no se puede dar por terminada, es una gradualidad, y ahí es donde vuelvo a retomar la importancia que tienen, ¿sí?, los papás. Ese trabajo precisamente en equipo, en acompañar los padres, papá, mamá, acompañar precisamente al maestro y hacer esa gradualidad, ¿sí?, y esa formación admirable, porque hoy la requerimos, ¿verdad? Señor Oscar, no es posible hoy hablar de formación integral si no vamos integrando todas las áreas de la persona. Lo deportivo, lo artístico, lo académico, la parte fundamental de los valores humanos, el respeto, la capacidad de reconocer la autoridad, de reconocer límites, esforzarse, tener esta templanza, sacar los miedos, entrar en esta dinámica de confianza, etcétera. Son muchas cuestiones las que necesitamos hoy. Necesitamos pasar a un tercer bloque que yo le propongo, ¿verdad? Los desafíos del maestro hoy. Hoy vivimos un momento muy difícil. Creo yo que el Pacto Educativo Global, que había sido convocado antes de que llegara la pandemia, llega en un momento providencial. Es decir, el Papa da en el clavo y dice, bueno, si queremos salir de esta, tenemos que reconocernos en una misma barca, tenemos que tejer lazos de solidaridad. Y la pandemia justamente acercó a los padres de familia y a los maestros.
los acercó hasta la cocina de su casa, porque prácticamente comparten los que pueden, obviamente, pues estos instrumentos. Hay otros que pues, han ido a sus casas, han enviado fotocopias, han hecho lo posible. Pero hablemos de los desafíos. Señor Oscar, lo escuchamos. Quisiera, al hablar de los desafíos, dividirlos en dos momentos. Uno, por la pandemia, el desafío que implica la infraestructura. Es verdad, creo que ya, bueno, pues ya llevamos un año, ya llevamos todo este ciclo escolar en una formación virtual y ha sido un gran desafío. Yo comparto una experiencia, tengo un sobrino de 6 años, ¿sí? Mis papás lo cuidan por la mañana y me dice mi mamá, enséñame a usar el Zoom. ¿Cómo le hago? Claro. Que tengo que acompañar al niño una hora de clase, ¿verdad? Entonces, la infraestructura y todo lo que implica para un maestro, todo ese gran desafío que implica para un maestro, pues tener 15, 20 alumnos, quizá algunos tengan un desafío mayor porque su grupo de clases es mucho más grande y entonces, pues desde una plataforma o estas redes sociales, ¿verdad? Por Facebook, mandar tareas por WhatsApp. Entonces, creo que esa infraestructura es todo un desafío. Y ese desafío de la infraestructura también implica entonces la capacitación. Primero, tener los recursos tecnológicos. ¿Cuántos no los tenían? ¿Cuántos papás no los tenían? Y pues, o sea, ante la emergencia, ante la urgencia, ante el desafío de la pandemia, pues la capacitación tecnológica, sí, la capacitación para esta de la virtualidad. Y ahí creo que entonces un desafío importante que parte de la pandemia que estamos viviendo, pues es escuchar a los maestros. ¿Sí? El escucharlos, porque sin duda ellos en esta realidad, en esta emergencia de salud, pues sin duda ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucho reto, pero también es importante escucharlos para ver luces, cosas muy buenas y al mismo tiempo pues áreas de oportunidad, ¿sí? Para lo que sigue. De ahí yo quisiera también, pensaba un poco en el desafío, ¿cómo va a ser el regreso? Así es. ¿Cómo va a ser el regreso? Y entonces, ¿cómo estarán las instalaciones? El desafío, lo que va a implicar, pues, la gradualidad de las clases presenciales, ¿sí? Esas famosas clases híbridas, ¿sí? Una parte en presencial, otra parte por la virtualidad, y todo ese desafío que pues, va a implicar que el maestro, perdónenme la redundancia, pues se implique más, ¿verdad? Le va a aplicar mucho más. ¿Por qué? Porque tiene que estar sumamente atento al niño, al acompañar al educando, y creo que entonces, pues esa infraestructura, esta capacitación, escuchar al maestro es un gran desafío. Yo recupero esto, señor, porque verdaderamente hoy, en este momento de urgencia, de emergencia, en donde tenemos a 5 millones de niños, adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo nacional, creo yo que los maestros son aquellos que pueden despertar la creatividad, pero sobre todo responder frente a los desafíos de hoy. Ellos están al centro, ellos están las 24 horas al día. Hoy me consta, lo he platicado con muchos maestros que dicen, antes salíamos de la escuela y se acababa el turno, se acabó, o sea, ya no nos volvemos a ver, no teníamos comunicación. Hoy no, hoy son las 11 de la noche y el niño con aquella simpleza le sigue preguntando por WhatsApp o por correo electrónico o por las redes sociales. Hoy tenemos que escuchar a los maestros, no se puede obviar su palabra. Me parece que los maestros son los que van a poner el gel a la entrada, van a tomar la temperatura, van a sentarlos en los pupitres de manera con sana distancia, van a dejar las tareas propicias, van a enseñar usando las metodologías propicias. Me parece que hoy el grande llamado es voltear todos con mucho respeto a los maestros y escucharles. Ellos son los que nos pueden delinear
Eh, ¿Qué sigue? ¿Por dónde ir? Y sobre todo, entender muy claramente las grandes inequidades que tiene este país. Además, si no escuchamos a los maestros, poco vamos a entender qué tanto apoyo necesita la educación hoy de manera real. Señor Oscar, déjeme leer algunos comentarios que tenemos en las redes sociales, que son muchos. Yo le invito a ir pensando un poco en estas conclusiones, cómo ayudar a los maestros, cómo promoverlos. Carmen Constantino nos dice, totalmente de acuerdo, Monseñor Oscar, autoridad moral en los docentes de la mano con cada área de especialidad. Saludos y gracias por estos diálogos. Luis Humberto Ortiz nos dice, no hay novedad, eso es programa del sistema educativo en gobierno y ya desde los últimos años no se habla del papel de la Iglesia de Dios en la educación. Hablar de educación sin Jesús, eso también lo hacen los sistemas no religiosos. No entiendo muy bien el comentario, lo único que le podría decir, Luis, es que pues desde el concilio dijimos muy claramente, ¿verdad? El ser humano es el camino de la Iglesia. A nosotros nos preocupa la educación de todos y no precisamente para adoctrinar, sino para, como decía muy bien el señor Oscar, ayudarle a entenderse desde un punto de vista antropológico. Le agradecemos su comentario. Carlos Bonilla, gracias por compartir. María Herrera manda saludos en esta noche. Miguel Hidalgo de Puebla dice gracias por tratar esta dinámica tan urgente. José Luis Vázquez Cruz manda saludos, Nelly Ordóñez manda saludos, yo imagino que es de Tijuana, que dice TJ Mendoza, también nos manda saludos, Gaby Briones también nos manda saludos y nos señala pues, su agrado de este programa. Ana María Jiménez Interian también nos manda saludos. Ani Rak Sam Sardelap dice saludos. Isabel Varela, hermana, muy buenas noches. Muchas gracias. Saludos, le mandan saludos particulares. Antonio King también nos manda saludos. Catalina López también nos manda saludos. Marisela Borrego agradece el programa. María Aurora Chávez Quesada nos saluda y felicita el programa. Austreberto Fernández nos manda saludos. Carlos Mesa, también desde Tijuana, nos manda saludos. Anaí Rosas de Velasco aplaude el programa. Mónica Álvarez nos manda saludos. Lupita Serrano García nos manda saludos. Anaí, ese ya lo leí. Leticia León también nos manda saludos. Señor, tiene muchos saludos. Es imposible leer todos los comentarios. Dice Yara Bautista, excelente ponencia hoy. En día los docentes enfrentamos este gran reto que los tiempos nos disponen. Gracias por abordar este tema desde Reynosa, Tamaulipas. Augusto Salvador Fernández, saludos y excelente tema. Irene Núñez Pérez, saludos, buenas noches. También desde Tijuana, Baja California, desde Celaya, Guanajuato. Nos saluda Carlos Lemos, nos dice muchas gracias y muchas felicidades. Señor Oscar, si le parece, pasamos a la etapa de las conclusiones. Lo escuchamos con mucha atención. Yo creo que quisiera sintetizar, pues decir, educar es una tarea muy importante, es una tarea delicada que requiere esa gradualidad y requiere un trabajo en equipo. He insistido en muchas ocasiones y he dicho que el trabajo más importante y el negocio más importante que tiene una persona es su familia. Entonces, en la educación de los hijos necesitamos de esa gradualidad. Los principales responsables son los papás y a los maestros que son la figura central y una figura admirable en la educación, necesitamos ese trabajo en equipo. Tenemos un desafío, tenemos un gran reto porque educar hoy no es transmitir un conocimiento, es acompañar y es formar personas y es prepararlos para enfrentarse al mundo. Hoy decimos que es un cambio de época y que todo está cambiando constantemente. Seguirá cambiando, la cultura seguirá cambiando y los desafíos cada vez serán mayores. Por eso creo que es muy importante, de suma importancia, el dedicarnos
el que dediquemos tiempo, el que dediquemos el espacio para que la familia acompañada, haciendo un trabajo en equipo con los maestros, puedan educar a sus hijos. Y esto exige entonces que los papás se capaciten, que los maestros se formen constantemente, estén en esa formación permanente para poder entonces ayudar y de brindar esas herramientas de preparar a una persona para enfrentarse al mundo, confrontarse con la verdad y sobre todo el gran don que es ejercer la libertad. Que no nos gane el subjetivismo, que no nos gane el deseo, que no nos gane el apetito, pero sobre todo que no se despersonalice, que no se cosifique a la persona, que no se le instrumentalice. Y creo que ese es el gran reto que hoy tiene la educación. Muchas gracias, señor Oscar. En síntesis, necesitamos una educación integral, humana, solidaria, sustentable. Una educación que se haga con corresponsabilidad y generosidad. Me permito hacerle llegar un saludo del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato, el responsable de esta dimensión, así como de los señores rectores de la UBAC y de la Universidad Pontificia de México, el ingeniero José Antonio y el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos. Muchas gracias, señor Oscar. Nos unimos al reconocimiento a los maestros. Verdaderamente, pues nuestra felicitación más que nunca en este día y nuestra solidaridad y acompañamiento. No dejemos de escucharlos, pongámoslos al centro de la política educativa junto con los primeros responsables, ya lo decía el señor Oscar, que son los padres y madres de familia. Muchas gracias, señor Oscar. Muchas gracias y muy buenas noches. Un saludo a todos que nos acompañaron. Dios les bendiga. Gracias, señor Oscar. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga todo el apoyo técnico. Agradecemos al equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM, todo el trabajo previo y, por supuesto, les esperamos la siguiente semana en el mismo horario. Muchas gracias, muy buenas noches. Ayúdenos a difundir, por favor. Hasta luego.